Pues no sé, porque la verdad Bueno, ya no sé qué. ya no sabes qué esperar de esta clase, ¿eh? Bueno, va. Entonces, lo que vamos a ver hoy pues tiene que ver con reacción química. Vamos a los conceptos que vimos la actividad de la clase pasada, pues ahora los vamos a aterrizar a cómo los vamos a utilizar sistemáticamente en balance de materia, ¿sí? Y pues bueno, les voy a enseñar algunas técnicas pues para determinar cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de equilibrio, selectividad, que tiene que ver con cómo si tenemos más de una reacción, y también vamos a ver cómo calcular los grados de libertad para saber si un reactor se puede resolver o no, ¿sí? Más o menos un poquito similar a lo que hemos hecho con las otras cosas. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que, bueno, están ahí en su formulario, pero de igual manera son ecuaciones que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, la fracción en exceso pues tiene que ver con el número de moles alimentados, el número de moles que se necesitan estequiométricamente para la reacción, y eso dividido entre el número de moles estequiométricos que se requieren, ¿no? La fracción en exceso es importante porque muchas veces para que una reacción química se lleve a cabo en una proporción significativa, lo que hacemos es meter un exceso, y entonces ese exceso permite que la reacción se lleve a cabo de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos combustión, verán que, por ejemplo, casi todas las calderas, boilers, etcétera, utilizan una cierta cantidad de oxígeno en exceso, o bueno, de aire en exceso, para que la reacción se lleve de mejor manera. Entonces ese es el exceso, ¿no? Luego tenemos la fracción de conversión. En esta fracción de conversión, pues lo que queremos es ver la cantidad de moles que reaccionaron con respecto a la cantidad de moles que alimentamos, ¿no? Esto finalmente nos dice qué tanto está reaccionando, ¿no? de lo que nosotros metimos. En general esta se pone en la fracción de conversión del reactivo limitante, aunque no exclusivamente, ¿va? Puede decir la fracción de conversión del componente tal en específico, ¿sí? Pero si nada es fracción de conversión en general es sobre el reactivo limitante. Y luego tenemos pues el grado de avance, que es lo que pues aquí en el pizarrón hace unos minutos. Entonces aquí tenemos pues dos ecuaciones, ¿no? Bueno, es la misma ecuación, solo que una es para el número de moles nada más, o para un flujo molar, ¿no? Moles por unidad de tiempo. Entonces la ecuación es la misma, ¿no? Es el número de moles finales del componente I es igual al número de moles iniciales del componente I, más si es un producto, y menos si es un reactivo, ¿no? Los reactivos se consumen, los productos pues, se generan, y entonces lo que se necesita es el coeficiente estequiométrico en la reacción balanceada, nu, y epsilon, que es el avance de la reacción. Si tenemos más de una reacción química, pues tendremos más de un avance de reacción. Entonces los dividiremos en avance de reacción 1, avance de reacción 2, bla, bla. Sí. Más si es producto, porque lo estás generando, ¿no? Se está sintetizando, por decirlo así, y menos si es reactivo, porque se está consumiendo en la reacción, ¿va? ¿Cuál? ¿El nu? Es del coeficiente estequiométrico en la reacción balanceada. El numerito que ponemos enfrente de las moléculas es el coeficiente estequiométrico, ¿no? Es como la receta de reacción, ¿no? Entonces nu i pues es el coeficiente estequiométrico del componente en cuestión del que estamos hablando, ¿sí? Entonces una cosa importante, chicos, es que el avance de la reacción es único para cada reacción, ¿ok? Así como hicimos ahorita en el Kahoot, que determiné el avance de la reacción utilizando el hidrógeno y el amoníaco y dio lo mismo, pues es lo que tiene que dar. El avance de la reacción es un avance por reacción, ¿va? Entonces si lo determinamos con un componente, pues es el mismo para todos los demás, ¿sí? Eso es lo importante del grado de avance de reacción, que podemos obtenerlo y utilizarlo para todos los demás reactivos y productos que haya, pues poniendo la ecuación que le toque a cada uno de ellos, ¿sí? Va. Entonces, justamente el ejemplo que puse en el Kahoot, ahora lo vamos a descomponer pues por pedacitos, ¿no? Entonces dice, la reacción del propileno con amoníaco y oxígeno produce acronitrilo. El acronitrilo es el C3H3N, ¿no? Y agua. La alimentación contiene 10% en mol de propileno, 12% en mol de amoníaco, 78% en mol de aire.
¿sí? Se logra una fracción de conversión del 30% del reactivo limitante. Tomando 100 moles de alimentación como base, determine cuál es el reactivo limitante, el porcentaje en exceso de los demás reactivos y las cantidades molares de todos los constituyentes gaseosos producidos en una conversión del 30% del reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, un poco extender lo que hicimos ahorita en el capítulo. ¿Va? Les doy un minutito para que copien lo que necesiten. Recomendaría solo copiar el diagrama, ¿no? Le voy a subir si en este instante no está, pero y bueno, también estoy grabando, entonces pues ahí está el video, ¿no? ¿Ya está balanceada? Sí. Eso es muy muy importante. Cada vez que vean una reacción química, por favor garanticen que está balanceada. Si no está balanceada, ya, de ahí ya todo va mal, ¿sí? Una reacción química no balanceada no sirve de mucho. Me avisan cuando pueda continuar. Recomendaría si de necesidad, pues solo necesitan el diagrama de bloques, ¿no? Y la reacción química. ¿Listo? Por el 30% de conversión, ¿no? No puedes garantizar que se vayan a acabar. ¿Listo? A ver dónde la veo, se ve dónde. 3. Bueno, va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar si hay reactivo limitante o no, pues primero es ver la cantidad de moles de inicio que tenemos. ¿Sí? Entonces, para eso, pues bueno, solo hay que sacarlos, calcularlos directo. Entonces, en el caso del propileno y del amoníaco, pues nada más la fracción molar, punto 1 y punto 12, por la cantidad de moles de entrada, que eran 100, entonces 12 moles y 10 moles respectivamente.
Para el del oxígeno, pues es una ecuación un poquito más larga, dado que sabemos la cantidad de moles de aire, no la cantidad de moles de oxígeno. Entonces la cantidad de moles de aire que entran, pues es el 78% de la corriente, que sabíamos, por 100, son 78 moles. Y luego hay que ver qué proporción de esos 78 moles son de oxígeno. Entonces ya lo habíamos platicado, el aire, a menos que se les diga algo diferente, el aire está formado por 21% molar de oxígeno, 79% molar de nitrógeno. Entonces en este caso, como no tenemos otra información, pues eso, 0.21 moles por moles de aire. Entonces eso nos da 16.4 moles de oxígeno en la corriente de entrada. Y entonces ahora sí podemos ir a determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Lo que hicimos en el Kahoot fue básicamente hacer analogías entre las relaciones estequiométricas, pero también lo pueden hacer con un par de ecuacioncitas que vamos a ver ahorita para que lo vean de otra manera, ¿sí? Entonces lo que hacemos en esta metodología es comparar dos de los componentes, tanto los moles alimentados como la relación estequiométrica que existe entre ellos. Entonces no importa cómo dividan los moles mientras mantengan el mismo orden para las dos ecuaciones, para la de moles alimentados y la de moles estequiométricos, pues sale el mismo resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el número de moles alimentados de uno, en este caso del amoníaco, entre el número de moles alimentados del propileno. Eso es igual a 12 entre 10 y eso nos da una relación de 1.20. Y luego hacemos lo mismo, el número de moles, pero ahora con los moles estequiométricos, el número de moles estequiométricos de NH3, el número de moles estequiométricos del propileno. Entonces en las relaciones estequiométricas lo pueden ver, ¿no? El coeficiente estequiométrico en cada uno es 1 y 1. Entonces 1 entre 1 es igual a 1. Y entonces ahora comparamos estos dos datos, el 1.2 y el 1. El 1.2 es más grande que 1. Entonces quiere decir que el de arriba, el NH3, es el reactivo que está en exceso. Hay más de lo que debería, ¿cierto? Si este número saliera, en vez de mayor que 1, sería menor que 1, el reactivo limitante, o el reactivo limitante sería el NH3. ¿Sí? Y obviamente si ya determinamos cuál es el reactivo en exceso, pues determinamos el reactivo limitante, ¿no? Entonces en este caso el NH3 es el reactivo en exceso y por tanto el propileno es el reactivo limitante en esta pareja, ¿sí? Y entonces ahora lo que hay que hacer es comparar pues el limitante de la primera pareja pues con el siguiente compuesto, que es el oxígeno, ¿no? Y entonces vuelvo a hacer lo mismo, divido el número de moles de oxígeno alimentado, 16.4, entre el número de moles alimentado de propileno, 10, entonces la relación da 1.64, y luego hago la relación estequiométrica que existe entre ellos, el oxígeno es 1.5 entre 1, y entonces eso me da una relación entre ellos de 1.5. Y otra vez comparo, 1.64 es mayor que 1.5, por lo que quiere decir es que el oxígeno, o el que está en la parte del denominador, pues es mayor o está en exceso, ¿no? Entonces el oxígeno está en exceso y por tanto el propileno es el reactivo limitante en esta relación también. Entonces ya comparamos los tres reactivos, ¿no? Y ya sabemos cuál es el reactivo limitante global de esta reacción, que es el propileno en este caso. ¿Sí? ¿Dudas de cómo llegamos a eso? Entonces la única razón de utilizar esta metodología pues es que sea un tanto más sencillo de verlo, ¿sí? No tiene que comparar dos numeritos en vez de pues estar ahí haciendo suposiciones de si tenemos 10, deben de haber reaccionado 10, entonces por la relación estequiométrica bla bla bla, ¿no? Que es lo que dicen en el Kahoot, ¿sí? Entonces siguen esta metodología, pues difícilmente van a equivocarse en cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. No les voy a pedir que la hagan, obviamente, nada, les voy a decir determinen el reactivo limitante y determinenlo como ustedes gusten. Sí. Ajá. Tú eliges, pero no importa cuál elijas, porque si yo lo volteo, si yo volteara esta relación, si estás de acuerdo que me quedaría, en vez de 1.2, me quedaría como 0.70 y feria, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando lo comparo con este número, que ahí sí sería 1 entre 1 otra vez, ¿no? Ahora lo comparo, sería más chiquito, ¿no? El número. Y entonces, como es más chiquito, lo que quiere decir es que el que está abajo, que ahora sería el NH3, estaría en exceso también. Entonces el resultado es el mismo, no importa cómo agarres la pareja. ¿Sí? Entonces no importa, o sea, ustedes hagan la división como quieran. En general operamos mejor viendo números mayores que 1. Entonces es mejor hacer el que tiene mayor cantidad de moles entre el que tiene menor cantidad de moles. Pero es irrelevante cómo lo hagas, el resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Cómo? ¿Sí? Ya, acá. Ok. En la reacción química no necesitamos el nitrógeno molecular, no lo vamos a usar para nada. Pero para el proceso, utilizar oxígeno puro es muy costoso, porque para separarlo del nitrógeno pues hay que utilizar procesos criogénicos, bajar la temperatura muchísimo, condensar, etcétera, es un relajo. Entonces, en general, cuando se requiere oxígeno, utilizamos el oxígeno del aire. Y el nitrógeno, pues en algunos procesos sí afectará, y en esos habrá que hacer algo al respecto. Pero en esta reacción, por ejemplo, el nitrógeno no participaría en la reacción y no va a reaccionar con nadie. Entonces no pasa nada tenerlo ahí. O sea, sí pasa, vamos a ver más adelante por qué, pero no reacciona ya. Se vuelve un componente inerte, lo llamamos, ¿no? En esta reacción. Ok, entonces, ¿dudas de cómo se determina reactivo limitante? Entonces, ya, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Este? Pues porque esta es la relación estequiométrica, por eso tiene este aquí afuera, y este 0 son los moles iniciales o los moles que entran al proceso. La relación estequiométrica es más grande que la reacción que entra, quiere decir que la reacción Que el reactivo en exceso sería el de abajo, ¿no? ¿Sí? Va. Entonces luego nos pide calcular el porcentaje o la fracción de exceso de cada uno de estos compuestos. Entonces para la fracción de exceso, como decía en esta ecuación, lo que necesitamos es el número de moles alimentados y el número de moles que reaccionarían de ese compuesto estequiométricamente, ¿cierto? ¿No? Entonces ahí nos tenemos que fijar en el reactivo limitante. El reactivo limitante es el propileno, que es el C3H6. Ajá. Y entonces para calcular el número de moles de amoníaco estequiométricos, pues utilizamos la relación estequiométrica que existe entre ellos, que la obtenemos de la reacción química, ¿no? Entonces tenemos 10 moles del reactivo limitante, 10 moles de propileno, C3H6, y la relación estequiométrica que existe entre ellos. Entonces para cancelar las unidades de moles de C3H6, pues tengo que poner por cuántos moles de NH3 necesito por cada mol de C3H6. ¿Sí? Esto viene pues de la reacción química, del coeficiente estequiométrico de la reacción balanceada, ¿no? Entonces en este caso es 1 a 1 la relación, y entonces estequiométricamente necesitaríamos 10 moles de amoníaco para esos 10 moles de propileno. Y hacemos lo mismo para el oxígeno, pero en este caso la relación estequiométrica no es 1 a 1, sino que es 1 a 3 medios, ¿no? O a 1.5. Y entonces pues otra vez 10 por 1.5 entre 1, pues 15 moles de oxígeno se requerirían estequiométricamente. Y pues hacemos el porcentaje de exceso. Entonces ya sea fracción o porcentaje de exceso, esta parte de la ecuación, la parte del centro, es la mismita, ¿no? Solo cambia el por cien, o si no le pongo el por cien y ya. Es lo único que hace que cambie de fracción a porcentaje. Entonces porcentaje de exceso de NH3 pues es el número de moles iniciales de NH3 alimentados, que son 12, menos el número de moles estequiométricos que se requieren, 10 moles, todo eso dividido entre el número de moles estequiométricos que se requieren, que es la operación que está aquí abajo, ¿no? Y eso por 100 para que dé porcentaje, y entonces me da 20% en exceso de amoníaco. Aquí. Y para el oxígeno hacemos lo mismo. El número del porcentaje en exceso de oxígeno será el oxígeno alimentado, 16.4, menos los moles de oxígeno estequiométrico, que son los 15, y eso entre 15 moles, que son los estequiométricos, por 100, y eso da un 9.3% en exceso de oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, estas relaciones que tenemos aquí, las hicieron en química, y en el laboratorio de química, para poder determinar, ok, si tengo 10 moles de propileno, ¿cuántos moles de amoníaco tengo que agregar para que reaccione? Pues hicieron una relación como esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tipo de relaciones lo han visto, tal vez no tan sistemático como aquí, de ponerle la relación estequiométrica y tal, pero la operación es la misma que han hecho muchas veces, ¿no? También se puede hacer con regla de 3, ¿no? Si tengo 10 moles y 10 moles de propileno y 12 y tantos moles de oxígeno, ¿cuántos moles necesito? Se puede también, por reglas de 3. ¿Sí? O sea, si tengo 10 moles de propileno y se requiere un mol de propileno por cada mol de oxígeno,
lo que van a hacer es 10 por 1 entre 1, ¿no? Es esta misma operación. También lo pueden hacer por regla de 3, no tengo ningún problema, ¿sí? El problema de las reglas de 3 es que no siguen las unidades y luego pues hay confusión. ¿Dudas de eso? ¿No? ¿Puedo continuar? Vale. Yep. ¿Cuánto es? 10. ¿Son los usados? No, son los estequiométricos, los que se necesitarían si la reacción del reactivo limitante se diera por completo. ¿Sería todo? Por completo. O sea, si todos los 10 moles de propileno reaccionaran. Entonces, si todos los 10 moles de propileno reaccionaran, requeriría los 10 moles de amoníaco para que eso sucediera. Entonces, esto todavía no tiene nada que ver con la conversión. ¿Sí? Entonces, estás asumiendo 100% de conversión del reactivo limitante. ¿Puedo cambiar? Va. Y... ¿qué? Bueno, entonces ahora sí viene la parte de qué pasa si tenemos una cierta conversión. Entonces, si la conversión del propileno es del 30%, entonces el propileno a la salida pues tiene que ser lo que no reaccionó. Si reaccionó el 30%, pues lo que no reaccionó es el 70%, y por eso tiene este punto 7 enfrente, ¿no? Entonces el número de moles finales del propileno, o en la salida, sería igual a la fracción que no reaccionó, que es el punto 7, por el número de moles iniciales, ¿no? Eso es lo que necesita el problema, 30% de conversión del reactivo limitante, que es el propileno. Ya. Entonces nos quedan 7 moles de propileno al final. Y entonces ahora pues podemos utilizar esto de lo que habíamos hablado del grado de avance para obtener los moles de todos los demás. Entonces sigo la ecuación que habíamos visto, que es que el número de moles finales del propileno es igual al número de moles iniciales de propileno menos el coeficiente estequiométrico, que es 1 para el propileno, por el avance de la reacción, que es epsilon. Y entonces de aquí sustituyo, ¿no? 7 moles son los finales y despejo, paso sumando el avance de la reacción, y esto me queda 10 menos 7, que son 3 moles el avance de la reacción. Y si ya tengo el avance de la reacción, como es el avance de la reacción para esa reacción en particular, pues entonces ya puedo calcular el número de moles finales de cada uno de ellos, siguiendo la fórmula. Entonces, el número de moles finales de amoníaco será igual al número de moles iniciales, 12 moles de amoníaco, menos, porque es un reactivo, el coeficiente estequiométrico, que es 1 para el amoníaco, el avance de la reacción 3, entonces 12 menos 3, 9. Luego para el oxígeno, 16.4 moles iniciales, menos porque es un reactivo, 1.5 es la relación estequiométrica que tiene, 3 medios, por el avance de la reacción. Entonces eso será 1.5 por 3, que son 4.5, y entonces 16.4 menos 4.5 da 11.9 moles de oxígeno que sobran, que quedan sin reaccionar. En el caso del acronitrilo, no tiene moles iniciales, entonces 0, lleva positivo porque es un producto, se está generando, entonces el coeficiente estequiométrico es 1 y el avance de la reacción pues 3, entonces 3 moles de acronitrilo. De ahí el número de moles de nitrógeno, pues el coeficiente estequiométrico, si lo quieren ver con coeficiente estequiométrico, el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es 0 porque no está en la reacción, ¿cierto? Entonces sería el número de moles iniciales menos o más, o el número que quieran, por el coeficiente estequiométrico, que sería 0 por 3, entonces 0. Entonces el número de moles finales de nitrógeno es igual al número de moles iniciales de nitrógeno, y esos son 78 por punto 79, que son 61.6 moles de nitrógeno. Y por último, para el agua, el número de moles finales de agua tiene que ser igual al número de moles iniciales de agua, que son 0, más porque es un producto, 3 porque es el coeficiente estequiométrico que tiene la reacción, y epsilon, que es el avance de la reacción, entonces 3 por 3, 9 moles de agua producidos, ¿cierto? Entonces, esta es la ventaja del avance de la reacción, que si determinamos el avance de la reacción con un compuesto, sea el que sea, pues el avance de la reacción permanece, es el mismo para todos los demás compuestos,
y entonces es muy sencillo calcular todo lo demás. ¿Sí? Nada más hay que pues, poner las ecuacioncitas pertinentes para cada uno de ellos, obviamente. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? ¿No? ¿Okay? Entonces ese pues fue el, digamos, el problemita como de estequiometría, ¿no? Que ya es un balance de materia en sí, ¿no? Estamos calculando la cantidad de moles finales en un reactor. Entonces ya hicimos un balance de materia. Ahí está el balance de materia. Entonces ustedes han hecho muchos balances de materia en química sin tomarlo de esa manera, o sea, sin decir es un balance de materia, ¿no? Viendo qué le pasaba a la masa, dónde reaccionaba, con qué reaccionaba, etcétera, etcétera. ¿Puedo cambiar? Okay. Entonces vimos también, bueno, en la actividad también venía una parte de equilibrio. Entonces, pues que la constante de equilibrio es igual a las concentraciones molares de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido entre las concentraciones molares de reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿no? ¿Sí? Es una relación finalmente entre dos velocidades, la velocidad de la reacción de reactivos hacia productos relacionada con la velocidad de reacción de los productos hacia los reactivos, la reacción inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dos reacciones, ahora vamos a ver una que es la de desplazamiento de agua a gas. Entonces, en este caso lo que hacemos es mezclar monóxido de carbono gaseoso con agua gaseosa en vapor, y eso, pues a ciertas condiciones de temperatura y presión, hace que el monóxido de carbono se oxide y forme dióxido de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, esta reacción es importante por dos cosas tecnológicas, bueno, tecnológicas y de salud. Una, el monóxido de carbono es terrible, pero terrible compuesto gaseoso. Es venenoso, es decir, nos mata relativamente fácilmente, porque nos envenena, y además es gas de efecto invernadero. Entonces, dos cosas malas. Y entonces en esta reacción lo que hacemos es cambiar dos cosas malas por una cosa mala, que es el efecto invernadero. El CO2 pues no es, o sea, sí es tóxico, pero en concentraciones muy altas, y pues es lo que exhalamos todos los seres vivos, ¿no? Entonces pues es un compuesto normal en la atmósfera. Lo malo es que sí es un gas de efecto invernadero, entonces mientras más CO2 mandemos a la atmósfera, pues más se calienta el planeta y ya, consecuencias desastrosas que no nos tocarán a nosotros, pero le tocarán a nadie. Y la otra es que este hidrógeno de acá, si lo obtenemos, podemos hacer cosas interesantes con él. El hidrógeno se puede utilizar como un gas se puede utilizar como gas para celdas electrolíticas y formar agua, además de mucha energía eléctrica, lo cual es súper limpio, ¿no? Porque lo único que formaríamos es agua. Y la otra es que el hidrógeno también se puede utilizar como un gas combustible de menor, o sea, no es tan bueno como por ejemplo el propano. Bueno, sí es tan bueno como el propano, pero pues es mucho más difícil de obtenerse, ¿va? Entonces es un producto secundario deseable en este caso, ¿sí? Entonces una de esas, ese es el tipo de reacciones que queremos hacer para eliminar monóxido de carbono. Entonces bueno, ya, si la reacción de desplazamiento de agua a gas, que ya la vimos, procede hasta el equilibrio a una temperatura dada, las fracciones molares de las cuatro especies reactivas satisfacen la relación y pues traen unas concentraciones molares, ¿no? Entonces, concentración molar de CO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por la fracción, la concentración molar de hidrógeno elevado a la 1, dividido entre las de CO2 y hidrógeno. Pero se recuerdan que habíamos dicho que tenían que ser concentraciones molares, y cuando ustedes hicieron la actividad lo pusieron entre corchetitos, que eso significa concentración molar. Bueno, en gases, pues la fracción molar y la concentración molar sigue la misma relación, ¿no? Asumiendo que sean gases ideales. Entonces esa relación sí es cierta para gases. Si ponen ahí líquidos y bueno, soluciones acuosas, etcétera, ya no funciona. Ahí sí tienen que poner la concentración molar. Entonces bueno, nos dice el problema que la constante de equilibrio satisface esta relación, donde K es la constante de equilibrio de la reacción a una temperatura de 1105 grados Kelvin, y la K es igual a 1, valor numérico de 1. ¿Okay? Entonces dice, suponga que la alimentación a cierto reactor contiene 1 mol de monóxido de carbono, 2 moles de agua y nada de los productos, nada de dióxido ni nada de hidrógeno. Y la mezcla de reacción alcanza el equilibrio a 1105 grados, muy conveniente porque tenemos 1105 grados, aquí la constante a 1105 grados. Y dice, calcule la composición en el equilibrio y la fracción de conversión del reactivo limitante. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos hacer?
¿Se acuerdan de lo que hicimos, que bueno, más bien que ustedes investigaron acerca de RICE, que era un método para hacer, pues, para determinar las fracciones de equilibrio? Entonces, que era, ponían la reacción, ponían las condiciones iniciales, ponían cómo cambiaban el equilibrio, es decir, qué tanto reaccionaba, y ponían el equilibrio, ¿no? Y entonces todo eso daba una ecuación, y esa ecuación se sustituyó de aquí, y es lo más o menos lo que vamos a hacer ahorita, finalmente. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Entonces, primera cosa que tendríamos que determinar aquí es cuál es el reactivo limitante. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Verdad? El monóxido, ¿no? La relación estequiométrica entre los dos es 1 a 1. Entonces, si tenemos 1 mol de monóxido de carbono, necesitaríamos 1 mol de agua. Pero tenemos 2 moles de agua. Entonces, el agua está en exceso. Tenemos más agua de la que necesitaríamos para ese mol de monóxido. Y entonces el reactivo limitante es el monóxido de carbono, el reactivo en exceso es el agua. Listo. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para representar la cantidad de moles al final? Pues podemos utilizar el avance de la reacción, que es la ecuacioncita que acabamos de ver hace poco, ¿no? Entonces aquí lo que dice es, pues, sustituir los datos, ¿no?, en la ecuación. El número de moles finales de monóxido de carbono será igual al número de moles iniciales de monóxido de carbono, 1, menos el coeficiente estequiométrico 1 por el avance de la reacción, y dice avance de la reacción E, ¿no? Esa E es de equilibrio, ¿no? Avance de la reacción en el equilibrio. Y lo mismo para las demás. Entonces el número de moles de agua será igual a 2 moles menos una vez el avance de la reacción. El número de moles de dióxido de carbono será solo el avance de la reacción, y el número de moles de hidrógeno es solo el avance de la reacción. Y ya acabé. Y entonces, si se fijan aquí, tengo 3 moles de gas. ¿Sí? Nada más. Porque si sumo estas, un avance de la reacción se cancela con un avance de la reacción, otro avance de la reacción se cancela con el otro avance de la reacción, y me queda 2 más 1, que son 3. Entonces 3 moles totales de gas, ¿sí?, iniciales. ¿No? Y entonces de ahí, pues, se pueden obtener las fracciones de cada uno de los gases, como el número de moles que se tenga entre el número de moles de gases que se tenga. Entonces 3 moles, ¿no? Entonces lo único que hice es el número de moles finales, agarré la ecuación que tenía y lo dividí entre 3 para que sea la fracción de molar de cada uno de los componentes. Entonces 2 menos el avance de la reacción entre 3, 2 menos el avance de la reacción entre 3, el avance de la reacción entre 3, el avance de la reacción entre 3. Y entonces ahora sabemos que la relación que teníamos antes, esta de acá abajo, ¿sí?, pues puedo sustituir cada una de ellas, ¿no? La fracción del monóxido, la fracción del agua, la fracción del dióxido, la fracción del hidrógeno. Y entonces las sustituyo en la ecuación. Entonces estas dos, las del dióxido de carbono y las del hidrógeno, pues son epsilon, el avance de la reacción por el avance de la reacción, avance de la reacción cuadrado, y todo eso dividido entre, pues, la conversión, la fracción del monóxido multiplicado por la fracción del agua, ¿no?, que están sustituidos aquí. Se cancela el 3 porque en todos los casos es entre 3, ¿no? Entonces es un factor común entre todas y se cancela 3 entre 3. Y esto sabemos que a los 1105 grados Kelvin que está esta reacción, pues la K tiene que ser valor numérico de 1, ¿no? Y entonces tengo una ecuación de segundo orden y pues tengo que resolver esa ecuación de segundo orden. ¿Va? ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo orden? Se puede utilizar la fórmula general o la fórmula del chicharronero, que todos se la han de saber de memoria, que es menos b más menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 AC. Esa misma, la misma que camina. Y entonces, pues, si quieren resolver cuáles son los dos valores, por favor. ¿Pueden usar su calculadora? No he dicho que no. Yo nunca les he dicho que no pueden utilizar una calculadora ingenieril para resolver una ecuación de segundo orden. Sí, escondido, pero sí. Porque mira, acá, esto de acá es como hacer el cambio, ¿no? El cambio va a ser restarle un avance de la reacción. En general, en el método RICE pondrías menos X, ¿no? Y pues cómo cambian las otras, ¿va? Entonces sí lo hicimos, o sea, sí lo hicimos, pero pues sin ponerlo en el orden, digamos, ¿no?, de RICE. En la constante de equilibrio no, o sea, lo único que decía es que K de T, o sea, K función de T,
La constante de equilibrio, que es función de T, es igual a YSO2, etcétera, ¿no? Y que a los 1105 grados es de valor numérico 1, ¿no? Entonces, no, la T no va. No, porque es una función de T, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que la constante de equilibrio, si ustedes modifican la temperatura de una reacción, la constante de equilibrio se modifica. Entonces, para esta reacción, la constante de equilibrio solo es 1 a 1105 grados. Si aumentas la temperatura, ya ese valor ya no puede ser 1, será algo diferente, ¿sí? Los que vayan a IBT y IDS verán cómo se modifican esas cosas internas. Sí. El reactivo limitante te dice que inicias con 1 mol de monóxido y con 2 moles de agua, ¿no? Eso dice eso dice esto, ¿no? Entonces dice acá que se inicia, ¿no? Acá, supongo que la alimentación a cierto reactor contiene 1 mol de monóxido de carbono y 2 moles de agua, ¿no? Entonces de ahí nada más ver la relación estequiométrica o hacer las ecuaciones que les dije, ¿no? Que 1 entre 2 da 2 y 1 entre 1 da 1, entonces los comparas de hecho. Va. Entonces, ¿sí les dio lo que les tenía que dar? Bueno, ¿qué valores les dio de fracción? Porque no, eso viene de lo que nos decía el problema, ¿no? Aquí lo que nos estaba diciendo es explícitamente que K de T era con las fracciones, ¿no? Satisface esta relación. Entonces, para poder utilizarla, pues tengo que obtener las fracciones. ¿Va? ¿Tienes pregunta por ahí? Sí. O sea, gramos moles son moles, ¿no? Ajá, entonces eso es Déjame me encuentro. O sea, este pedazo de acá. Eso. O sea, eso, digamos, lo que te está diciendo es, no es que se multiplique, está dando una explicación de qué es esa ecuación. Entonces, sí, entonces esa ecuación lo que significa es el número de moles de CO que quedarían en el equilibrio, ¿sí? Y lo mismo para todas las demás, el número de moles que quedan en el equilibrio de agua y el número de moles que quedan en el equilibrio de CO2, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Perdón? En el equilibrio estás, en este problema estás diciendo que en el equilibrio vas a obtener, vas a sacar los reactivos y productos, ¿no? Sí, tiene que ver con los que reaccionaron, ¿no? Ok, entonces, ¿resolvieron esta ecuación? ¿Sí o no? ¿Y cuánto les dio? Dame un segundito. Dame un segundo. ¿Cuánto te dio valores numéricos? Ah, ok, ahorita lo hacemos. Recapitulación. Determinar reactivo limitante. Reactivo limitante. De ahí, determinar cómo están los moles en el equilibrio. O sea, estas ecuaciones que acabo de poner acá, ¿no? Arriba. Estas ecuaciones de aquí, ¿no? Estas ecuaciones me dicen cuántos moles tengo en el equilibrio, ¿cierto? Y eso los obtengo con el grado de avance de reacción. Todos estos de acá. ¿Sí? Y con eso, pues ya si sabemos cuántos moles de gas tenemos, podemos calcular la concentración o la fracción de cada uno de ellos, ¿no? La fracción del componente será el número de moles de un componente entre el número total de moles, ¿no? Pues eso. Entonces, fracción del monóxido es igual a los moles que vayan a quedar en el equilibrio, que serán 1 menos el avance de la reacción en el equilibrio, y eso dividido entre 3, y así sucesivamente, ¿no? Y ya que obtuve las fracciones molares en el equilibrio, pues entonces la sustituyo en la ecuación que sabíamos de K, que esta la dio el problema, ¿no? Sustituyo estos valores que tengo aquí para cada uno de ellos, cancelo términos, que en este caso se cancela el 3 moles, porque estás multiplicando y dividiendo entre los mismos, y pues te queda esta ecuación de segundo orden. ¿Va? Y de ahí, pues con eso vas a obtener dos valores, porque es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces vas a obtener dos valores posibles para el avance de la reacción. Ahorita los apuntamos y vemos cuál es el que tiene, pues el que tiene sentido, ¿no? Porque no todos tienen sentido. Entonces, ¿cuánto les dio el valor?
Entonces 0.58, uno de ellos, y el otro 3.41. Ok. Entonces esos son los dos valores posibles para... ¿Perdón? No. Nada más me andas mintiendo. Y entonces, ¿qué sí es cierto? Ok. Entonces da 2/3. O sea, 0.66, ¿no? Entonces esta no va porque no tenía... Pues se cancelan los cuadrados, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, en este caso, pues ya no hubo mucho pierde. Da .666. Y entonces ahora lo que hay que hacer para calcular las fracciones, pues es lo que dice la fórmula, ¿no? Entonces para calcular la fracción de monóxido de carbono, pues será 1 menos .666, o sea, .333, entre 3 que da .11, ¿no? .11, 1 a la, etcétera, ¿no? Y entonces pues hago lo que dicen esas ecuaciones que tenía ahí, y este será 2 menos .66 entre 3, y este será .66 entre 3, este será .66 entre 3, ¿no? Que son las ecuaciones que tengo aquí escritas. ¿Todos de acuerdo? En cuadrado, aquí si factorizas, te va a quedar, ¿cómo van? Menos epsilon cuadrado, digo, epsilon cuadrado. No, pues no, si no se debería de poner, ¿no? Es que habría que expandirla, ¿no? Completa. Pues es que sí, aquí se cancelan. Mira, ¿no? Aquí se cancelan. Ah, perdón, este es un 2, ¿no? ¿Cierto? Ya. Va. Ok, entonces, entonces si ya resolvimos, bueno, el avance de la reacción, lo sustituimos donde va, hacemos la operación y nos quedan pues, las fracciones, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces ya habíamos dicho cuál era el reactivo limitante, que era el monóxido de carbono, y entonces en el equilibrio tenemos, pues si queremos obtener el número de moles que quedan, moles, no fracción, pues era el número de moles iniciales, 1 menos el avance de la reacción, y entonces da .333 moles quedan en el equilibrio, ¿no? Y ya, la fracción de conversión, entonces nos remitimos a cuál es la definición, ¿no? La definición es el número de moles que sí reaccionaron entre el número de moles alimentados. Los moles, si nos quedaron .33 moles, pues lo que no reaccionó fueron .67 moles, ¿no? ¿Cierto? Y entonces lo que no reaccionó es 1 menos .333, digo lo que sí reaccionó es 1 menos .333, entonces quedan .667 entre 1, pues .667 la fracción de conversión, o el 66.7% del monóxido alimentado reacciona. ¿Va? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Si te salen dos valores, normalmente uno es total y absolutamente irreal, físicamente hablando. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que este valor, uno me hubiera dado .666 y el otro que me habían dicho 2 puntos lo que sea, ¿no? Entonces, si eso fuera verdad, si fuera 2 puntos y algo,
pues entonces la fracción del CO2 sería negativa, ¿no? Porque sería 1 menos 2 punto y tanto, que sería menos 1 punto y feria. Entonces no puede ser. Es físicamente implausible, ¿no? ¿Sí? Entonces, así en general siempre sale una que no tiene sentido físico, pues, ¿no? ¿Sí? Si fuera negativo, perdón, El valor tampoco puede ser negativo, porque tú como lo definiste en tus ecuaciones, es que tiene que ser un valor positivo. Porque si fuera negativo, entonces diría que estás apareciendo materia, ¿no? Empezaste con 1 mol de monóxido de carbono y sin embargo acabaste con 2.7 moles de monóxido de carbono. Otra vez, es un reactivo, no puede suceder, ¿sí? Entonces, uno de los resultados es físicamente imposible, ¿sí? No tiene sentido. Y entonces el otro es el correcto. Ok. ¿Dudas de esto de equilibrio? ¿No? Los industriales no llevan termo, ¿verdad? ¿O sí? No. Suertudotes. Sí. O sea, la verdad sí. Termo es un poco complicado. Ya no llevamos. ¿Ya no llevan qué? Las dos tenemos este. Antes de ver este problema, como ya los veo un poco agobiados, tomémonos nuestros 10 minutos y regresamos. Los veo de regreso a las 11:20. me di cuenta que no es evitaría que lo que estamos diciendo en clase no lo Ay, Domi, ¿por qué no haces la tarea? estamos haciendo el proyecto, pues me olvidé completo lo de la tarea. Creo que todavía está abierto su plan. Todavía no está abierto, se cerró ayer. ¿Sí? No, dice due date. Ayer, pues sí, hasta mañana. ¿Cómo se hace la chucha? Ah, o sea, ¿esa calculadora en particular? Ajá. La ecuación. No, eso es para hacer las... Bueno, Ah, no sé qué. ¿Esa? ¿La 3? Y ahí pone, por ejemplo, a ver, si es que tendríamos que ver el manualín, porque ahí sí no me acuerdo en esta en particular. No recuerdo ver opciones. ¿Cuál le pusiste tú? No, pues no, es que esas son de estadísticas, ¿no? Tabla de vectores, matrices, números complejos, tampoco. No, pues sí debería ser esa, pero no sé cómo lo tengas que acomodar. Pero es que lo que está raro es que te pida valores de aquí. No, sí, este ha de ser de estadística. Tal vez no lo. oye, ¿tú sabes cómo hacerle chicharronera en esta calculadora? Es que ahí sí depende mucho del modelo, porque hay algunas que tienen más. O sea, solo sabe que se puede poner la ecuación tal cual y la sacan. O sea, aquí le pones, aquí, ahí, así, en la 5, y ahí le pones, creo que es la 3. Ah, pues ahí está. La 3. Cuadros de teta. No la vi. Sí, entonces lo único que tienes que hacer es pues acomodarla como dice aquí, ¿no? Tengan que ser igual a 0. Entonces para que los coeficientes que te queden, pues el coeficiente de x cuadrada es el a, el coeficiente de x es el b, y etc. Entonces tienes razón todas las, pues ahí el 3 y ahí te pone a veces. O sea, en este caso sería ponerle... Sí, es que bueno, es que en este caso se cancelaría con lo que hicimos. ¿Te acuerdas que aquí lo pusimos? Se cancela. Entonces como se cancela, pues ahí ya no hay cuadrática. Entonces pues habría que inventarse una cuadrática. Como este 2 y este menos 1, esto menos 2, menos 4. Y esto vamos a poner 4. Y aquí 2, imagínate. Pues sí, normal. Se ponen números que no son. Todavía tengo duda en cómo sacar mi plantilla. Me estaba yo trabajo sin leer. Es que, o sea, esto que les decía de cuando lo hicimos con las formulitas, pues los juntas acá, esa es una manera. Esa es de la cartela, ¿no? Sí, o sea, aquí pongo primero el valor inicial de los moles.
Ok, entonces, por ejemplo, para esta reacción en particular, ¿no? Que la relación es 1 a 1 estequiométrica, pues 1 entre 1, y de ahí los alimentados. Entonces, por ejemplo, pones los dos de hidrógeno entre el mismo mol de monoxidio, ¿no? Te queda 2 entre 1, 2. Entonces, tu relación de alimentación es mayor que tu relación estequiométrica, ¿cierto? 2 entre 1. Entonces ahí hay una de dos. O el que está arriba, es más grande de lo que debería de ser. Entonces el exceso. Siempre se toma que este es como el resultado. Pues sí, o sea, es la manera más fácil de verlo, ¿no? Entonces, aquí es más grande, ¿no? Sí. Entonces, como es más grande, es una de dos. O este número es más grande de lo que debería, o este es más chico de lo que debería. Como lo quieras ver. Porque capaz de las dos te llevan el mismo resultado. Si este es más chico de lo que debería, pues es eliminante, o si es más grande de lo que debería, es el exceso. Si este fuera 2 y aquí 1, este sería el exceso. Porque el número es más chico de lo que debería. Entonces, si estás creciendo, pues mejor. Por ejemplo, en técnica no siempre es por comparación, ¿no? Tengo 10 moles de este, pues necesito 10 moles de este. Pero tengo 12. Entonces hay más de lo que debe, ¿no? Es como se lo dice en el Kahoot, ¿no? Entonces es una relación, dices, eso es como una regla de tres. Necesitas uno de este y uno de este, y es uno de estos para que entonces 10 por 1 entre 1, 10, ¿no? Entonces lo comparas, 10, necesito 10, pues tengo 12, pues tengo 10. ¿No? Entonces lo puedes hacer por cualquiera, por regla de tres, por comparación, ahorita, cualquiera que te sirva. Es más como para darles, es más el avance de las reacciones y el avance de la reacción en el equilibrio, la E al final, sí. La relación del equilibrio, la constante acá. Tómame fotos. Ya, sí, me la pone como. Pues la mesa se mueve. Por eso tiene ruedas. ¿Estás? Está acá. La constante de equilibrio, entonces, esta es la constante de equilibrio que define este sistema. La constante de equilibrio dice que pues, la fracción, ¿no? La fracción molar de dióxido de carbono por la fracción molar del hidrógeno entre la fracción total es igual a una constante. Esa constante a una temperatura es 1. Y como nuestro sistema está a esa temperatura, pues sabemos que K tendrá un valor de 1. Entonces luego pues, lo que hicimos es pues ir a ver cuáles son los moles y cuáles son las fracciones, ¿no? ¿Esto por qué es igual? ¿Cómo? ¿En este caso? ¿Por qué N2 es igual a S? Pues porque es la ecuación del avance de reacción, ¿no? El número final de moles de componente va a ser igual al número de moles iniciales, pero son 0, ¿no? En este caso más porque es un producto, más el coeficiente estequiométrico, que es 1, por el avance de la reacción. Entonces queda solo avance de la reacción. ¿Sí? Sí, claro, si aquí tuviera el coeficiente estequiométrico del hidrógeno fuera 2, entonces hubiera quedado 2 veces el avance de la reacción. Sí. ¿Y esto sabe que es en el equilibrio, entonces por qué? Esta, o sea, como vamos a calcular la fracción en el equilibrio, pues le pusimos una E. Ok, como sabemos que en el equilibrio es 1, por eso es la E del equilibrio. Mi idea era poner un problema que hace un poco más complicado, porque luego te lo dejo café. Yo lo dejo café.
Entonces, yo te mando un problema, es un problema que tendrás que averiguar un par de cosas. Pues, que tienes que hacer para eso. Pero habíamos quedado que te lo contaba los días que faltaban uno, ¿no? Y mañana, pues, a ver, estamos aquí. ¿Cómo sabes por cuál comprar? Ah, o sea, puedes comprar el equipo este con este y luego Bueno, Martín, y es una que es Pues no, ¿no? Ah, pero no será que se queda acá. Pues el número de moles es el número de moles de deseo, será Los moles iniciales menos, pues eso, ¿no? No, y el punto de ventaja, y ese que Entonces el número de moles que quedaron. queda. Es que yo hice comunidad, ¿no? O sea, con eso, lo del lado de adentro. Ajá. Con esto, ajá, de que estos son los moles Finales. pero finales. Que La salida es Mercurio. pero es que ahorita como que hizo, yo creo que como ya para algo así de que quedaban unos a partir de los 10. Pero al revés, o sea, de que los moles que reaccionaron a los que Ah, ok, claro. Porque, bueno, pues esto, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces, tu ecuación general, utilizando avances de la razón, es que no. El número de moles finales de un compuesto I es igual al número de moles iniciales menos el coeficiente estequiométrico por la base de la razón. ¿Va? Entonces, eso es esto mismo, ¿no? pero tengo duda yo que mira, o sea, no es un proceso finales, porque ahorita, o sea, es finales. Que no reaccionaron. Ajá, los que no. Sí, los que salen del reactor. Lo que sale del reactor de monóxido de carbono, pues es lo que no reaccionó, ¿no? Porque lo que reaccionó se transformó en dióxido de carbono y no sería agua. Entonces, estos son los moles que no reaccionaron o que salieron del reactor sin reaccionar. ¿Sí? Es el número final después de que la reacción se fue. Y, o sea, esto ya que son que quedan aquí, porque... Pues porque aquí lo que quieres es el número de moles que reaccionan. Entonces, esto es lo que no reaccionó. Entonces, para saber lo que reaccionó, pues es lo que entró, menos lo que quedó, es lo que sí reaccionó. Lo reaccionó, pues, ¿sí? tenía una pregunta. Había dicho que en gases ideales había algo que se sanciona lo mismo y en gases ideales sí. Y que no se cumplía cuando tienes puros gases se puede cumplir relación en equilibrio. Que las fracciones, se puedan utilizar las fracciones molares de los gases en vez de la concentración molar de los gases. Desde la concentración. ¿Cuál es la concentración? Ya no me Moles por litro. moles por litros de que solución o disolvente. Cuando es una solución, por moles o sea, por litros de la disolución. En este caso, de litros de disolución del gas, o sea, el volumen del recipiente. Pero entonces aquí no importa porque todo eso se cancelaría. Y la otra solución. Este de acá, ¿por qué sale? Esta fórmula. ¿Por qué se idea? ¿Cuál es la que calculamos que el número de moles totales en el reactor van a ser? Entonces, para sacar la fracción de algo, es el número de moles de ese algo, y uno menos la fracción mensurada de la reacción dividido entre el número de moles que sale, 3. Pues ahí lo que nos pedía el problema era sacar la fracción, ¿no? Y es fracción, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, continuemos. Entonces, ahora vamos a entrar al último problemita antes de ver grados de libertad. Este problema es un tanto más complejo porque incluye dos reacciones químicas. Entonces, cuando hay dos reacciones químicas, pues tenemos, por ejemplo, dos avances de reacción, ¿no? Pues uno para cada reacción química que haya. Y entonces, a veces, el que era reactivo en uno puede ser producto en la otra reacción, o ser reactivo en las dos reacciones, o lo que sea que suceda, que es justo para lo que vamos a ver. Y vamos a abordar algunos términos un tanto
rarillos, bueno, no raros, pero que son importantes relacionados. Entonces dice, rendimiento y selectividad de un reactor de deshidrogenación. Entonces, la deshidrogenación, como su nombre implica, es quitarle hidrógeno a algo, en este caso a un hidrocarburo, ¿va? Entonces dice, las reacciones se llevan a cabo en un reactor continuo estacionario, no afecta el tiempo, ¿no? La alimentación contiene 85% en mol de etano, que es el C2H6, y el balance, o sea, lo que no es etano, son productos inertes que vamos a llamar I. Entonces, esos pues serán 15% en mol de inertes, ¿va? Y dice, la fracción de conversión del etano es de 0.501 y el rendimiento fraccionario del etileno es de 0.471. Calcule la composición molar del gas producido y la selectividad del etileno para la producción de metano. Vamos por partes. Entonces, primera parte. Hasta aquí, hasta este primer punto, hasta donde dice productos inertes, ¿hay alguna duda de cuál es la composición de entrada? ¿O qué significa esto de y el balance son productos inertes? El balance es pues lo que te falta de. O sea, aquí ya nos dijo que es 85% mol de etano. Entonces ya tenemos contabilizado el etano. Y el balance es pues todo lo que no esté contabilizado por el momento, ¿no? Entonces 15% de productos inertes, ¿no? Si tuviéramos ahí tres componentes, si uno fuera, yo que sé, 20 y el otro 25 y el otro 15, pues entonces todos los inertes pues sería lo que no sea lo que ya tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Afecta más lo que diga reactor continuo estacionario? Sí. O sea, en este instante no, porque no hemos visto sistemas transitorios donde el tiempo afecta, pero que sea continuo, pues quiere decir que está funcionando todo el tiempo, y que sea estacionario es que las condiciones no dependen del tiempo. Es decir, la composición será la misma hoy, mañana, pasado, dentro de 15 minutos, en cualquier momento será lo mismo, ¿no? Es lo que quiere decir que sea estacionario. Ok, entonces bueno, hasta este punto de los inertes, todo. Entonces luego dice, la fracción de conversión del etano, de todo el etano que entra, es de 0.501. O sea, el 50.1% del etano que entra reacciona para formar algo, ¿va? Ahorita no sabemos cuál es el algo, porque tenemos dos reacciones en las cuales el etano es un reactivo, ¿sí? Entonces reacciona el 50.1 para formar productos, ¿va? Y luego dice, y el rendimiento fraccionario del etileno, el etileno es el C2H4 de acá, del etileno es de 0.471. Entonces, de lo que reaccionó del etano para formar productos, el 47.1, bueno, se va a etileno. ¿Va? ¿Se entiende? Porque tenemos dos reacciones. Entonces parte de lo que reacciona del etano se tiene que ir hacia esta primera reacción, y parte del etano que reacciona se tiene que ir pues a la segunda reacción, que es la formación de metano, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera reacción es etano, que se descompone en etileno e hidrógeno. ¿Han oído hablar de la empresa esta de Etilenos 21 o no? Creo que no lo pusieron. Que ha habido un problemón en el gobierno, que dieron unos contratos que Pemex tenía que cumplir una cierta entrega de etano justamente para que una empresa produciera etileno, y entonces Pemex no tiene la capacidad de administrar todo eso, y entonces tiene penalizaciones millonarias, y entonces el país está perdiendo millones y millones al día por un contrato mal hecho. Un contrato mal hecho que además parece que tiene un grado de corrupción terrible atrás, y que se aprobó porque corrupción básicamente. Entonces bueno, esta reacción es la que hace esta empresa de etileno, pero separa etano de hidrógeno, ¿no? Y este etileno se utiliza para hacer plásticos, ¿sí? Entonces, como el polietileno. El polietileno tiene muchos monómeros que se llaman etileno, que son este C2H4, y pues forma los plásticos que utilizamos seguido todos los días. Bueno, va, entonces ya, breve cultural. Y el etano también puede reaccionar con el hidrógeno que se está formando en la primera reacción para formar un subproducto no deseado en este caso, que es el metano. El metano pues sí, es un gas que es combustible y se puede utilizar para calentar, pero pues no es lo que nos interesa. En esta reacción lo que nos interesa es el etileno para formar plásticos. ¿Va? Ok, entonces primer punto, hagan el diagramita del reactor. Solo es un bloque, que es un reactor, que es lo que entra, que es lo que sale.
Recuerden que tanto en la entrada como en la salida pues tienen que poner todos los compuestos que entran y todos los compuestos que pueden salir, ¿no? ¿Perdón? No, aquí solo es reactor, entran reactivos, salen productos, ya, no más. Y recuerden cosas que no reaccionaron también, ¿no? Hay parte del etano que no reacciona, pues tiene que haber etano al final, ¿no? ¿Verdad? Claro, solo es un reactor. No tiene separadores, no tiene matizador. ¿Tienen ambas reacciones? Es muy difícil separar una reacción de casi imposible. Levanta la mano el que ya hizo su cajita. No, por eso, no dejes si bien o mal, o sea, que hicieron su cajita, que es lo que interpretaron ustedes. Va. Entonces, esa cajita les debería haber dado algo similar a esto. Entonces, lo que dice aquí es que entran, ahorita le puse 100 moles, pero podría haber sido la cantidad que fuera, 100 moles, y entonces lo que dice es que entra 85% en mol, o sea, 0.85 de etano, y entran 0.15 o 15% de inertes, ¿no? Pero eso es una base de cálculo, ¿no? En los 100 moles sí, lo demás no. Solo los 100 moles, ¿no? Y entonces de ahí reaccionan, hacen lo que tenga que pasar entre estas dos reacciones, que ahorita veremos qué es lo que pasa. Y lo que debe salir, pues es moles de etano que no lograron reaccionar, moles de etileno que se formaron, moles de hidrógeno que sí reaccionaron, pero que sí se produjeron, pero que también reaccionaron en la segunda reacción. Entonces tenemos moles de hidrógeno que salieron. También tenemos moles de metano que salieron de ahí, porque hay una segunda reacción que también pasa. Y tenemos los moles de inerte. ¿Okay? Lo único que puedo calcular en este instante así, sin hacer casi nada, es los moles de inerte. Son inertes, ¿no? Y como su nombre indica, no reaccionan. Entonces los 0.15 por 100 moles, o sea 15 moles de entrada, pues tienen que estar aquí a la salida, ¿no? Una cuestión operativa. ¿Sí? En reacciones químicas muchas veces es más lógico trabajar en número de moles totales que en fracciones y moles, ¿sí? Simplemente porque es más visual, ¿no? Aquí están pasando 50 moles, entonces si entraron a este separador se separan, entran, es malo, nada más, ¿va? Se puede trabajar de igual manera en fracciones molares y moles que en moles por componente, ¿sí? Como está aquí, como está puesto aquí. Aquí no está puesto como una fracción, está puesto como un número de moles finales, ¿va? Ok, entonces ya, ese es nuestro diagramita, esa es la información que tenemos. ¿Se acabó? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo podemos hacer por grado de avance. Entonces el grado de avance, la misma ecuación que vimos, solo que esta vez aplicada para dos reacciones químicas. Entonces el primero, el etano, el número de moles de salida del etano, que le puse N1, será igual a los moles de entrada del etano, 85 moles de entrada, menos una vez el avance de la reacción 1, ¿no? Porque el coeficiente que mete con esa reacción es 1, menos, porque también es reactivo en la segunda reacción, el avance de la reacción 2. ¿Todos de acuerdo con esa anotación? No hay duda de por qué puse esos. Pero no, porque si te fijas aquí en esta primera reacción, en la primera reacción se descompone, ¿no? Entonces es un reactivo que se descompone en etileno e hidrógeno, ¿no? Pero también en la segunda reacción también es otra vez reactivo en esa reacción para formar metano, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en los dos casos funciona, en las dos reacciones está operando como reactivo. Entonces, por tanto, tiene que tener, pues, ¿no? Consumirse en cada una de esas reacciones. ¿Sí? Lo mismo aplica con el coeficiente estequiométrico, ¿no? Aquí va el coeficiente estequiométrico en la reacción 1, que es 1, y el coeficiente estequiométrico en la reacción 2, pues que también es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ese queda el del etano. Entonces, luego el del etileno. El del etileno, si se fijan en la reacción, en la única reacción que aparece es en la primera. Y como lo único que aparece es como producto. ¿Va? El coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, número de moles de etileno al final de la reacción será igual al número de moles iniciales, 0, más, porque es un producto, el coeficiente estequiométrico, que es 1 en la reacción 1, y pues por el avance de la reacción 1, porque solo aparece en la reacción 1. ¿Sí? Que el número de moles finales del etileno será igual al número de moles iniciales, que son 0, más, porque es un producto, el coeficiente estequiométrico en la reacción del componente, que es 1 en la reacción 1, por el avance de la reacción de la que estamos hablando, que es la reacción 1, ¿no? Entonces, por eso coeficiente grado de avance 1, ¿no? Por eso dice grado de avance 1. ¿Va? Entonces, el número de moles de hidrógeno. El hidrógeno es producto en la primera reacción. Es producto en la primera reacción con coeficiente estequiométrico 1 y es reactivo en la segunda reacción con coeficiente estequiométrico 1 también. Entonces, ahí, pues será el número de moles finales de hidrógeno será igual al número de moles iniciales, no entra nada, entonces son 0, más el coeficiente estequiométrico en la reacción 1, que es 1, por el avance de la reacción 1, que es 1, porque ahí funciona como producto en la reacción 1, pero en la reacción 2 funciona como reactivo, entonces tendremos un signo menos porque tiene que consumirse, y el coeficiente estequiométrico otra vez es 1 en la reacción 2 y por el coeficiente estequiométrico de la reacción 2. Para el caso del metano, el metano solo aparece en la reacción 2, el coeficiente estequiométrico es 2 y es un producto. Entonces el número de moles finales de metano será igual al número de moles iniciales, que son 0, más 2 veces el avance de la reacción 2, porque el coeficiente estequiométrico es 2. Y el número de moles de inerte no tiene cabida en ninguna de las dos reacciones, su coeficiente estequiométrico sería 0, entonces el número de moles finales es igual al número de moles iniciales. ¿Y ya? Y entonces ahora hay que ir a ver de dónde saco información para poder resolver esto, ¿no? Tengo dos variables, tengo de menos el avance de reacción para cada una de ellas, ¿no? Entonces es lo que quiero obtener. ¿Sí? Entonces aquí sí podemos obtener algunas cosas con los datos que dice. Entonces una de las primeras es que dice que la fracción de conversión del etano, de todo el etano que entra, es 0.501. Entonces la fracción que no se convierte pues es 1 menos 0.501, ¿no? O sea, 0.499. Entonces, pues ahí sí podemos calcular el número de moles finales del etano será igual a lo que no reaccionó, es decir, 1 menos 0.501, que es los moles de etano que no reaccionaron, y eso por el número de moles iniciales del etano, que son 85. Y entonces esa operación, 1 menos 0.501 por 85, da 42.4 moles de etano que salen del reactor sin reaccionar. ¿Sí? Eso porque este 501 es la fracción de conversión del etano global. Entonces, de todo el etano que entra, el 50.1% reacciona. ¿Sí? ¿Dudas de este 42.4? Ok. Entonces, pues de la ecuación anterior, sabemos que 42.4 tiene que ser igual a 85 menos el avance de la reacción 1 menos el avance de la reacción 2. Entonces todavía nos falta algún dato extra para poder resolver eso, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a utilizar pues la otra parte del dato, que dice el rendimiento sobre el etileno. Entonces dicen, el rendimiento del etileno es de todo lo que se podría haber formado de etileno, cuánto sí se formó. ¿Va? Entonces, para calcular todo lo que se podría haber formado, pues necesitamos utilizar los moles de etano y asumir que esa reacción hubiera sido la única posible. Entonces, si alimentamos 85 moles de etano, pues entonces podríamos haber formado, si la segunda reacción no existiera y si la primera hubiera sido al 100%, pues podríamos haber formado 85 moles de etileno. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ahora lo que sabemos es que de esos 85 moles que se podrían haber formado, pues solo el 47.1% se formaron. Eso es lo que dice el texto aquí. Acá.
el rendimiento fraccionario del etileno es de 447.1. Bueno, punto 471. Y entonces de aquí, ay, ¿dónde estoy? Perdón, sí, en el siguiente. De aquí obtengo que el número de moles finales de etileno, pues será los 85 moles que se podrían haber formado, pero que solo se formaron el punto 400 de eso. Entonces se formaron 40 moles de etileno. Y de la ecuación anterior del grado de avance sabemos que el número de moles finales del etileno es igual al avance de la reacción 1, ¿no? Entonces ya obtuve el avance de la reacción 1, 40 moles. Y entonces si 40 moles es el avance de la reacción 1, pues entonces en la ecuación anterior para el etano, esta de aquí abajo, pues ya sé que el avance de la reacción 1 es 40, pues ya solo me falta despejar el avance de la reacción 2. Y entonces lo que hago, y obtengo que el avance de la reacción 2 es 2.6 moles. Y ya obtuve las dos variables desconocidas que tenía, que me sirven para obtener todo lo demás. Y todo lo demás que me falta pues es N3, que son los moles de hidrógeno, N4, que son los moles de metano, y porque el N5 eran los inertes. Entonces sigo las ecuaciones, ¿no? El número de moles de hidrógeno finales será el avance de la reacción 1, 40, menos el avance de la reacción 2, 2.6, entonces me da 37.4 moles de hidrógeno finales, ¿no? A la salida del reactor. Para N4, que es el metano, es 2 veces el avance de la reacción 2, entonces 2.6 por 2, 5.2 moles de metano. ¿Sí? Y entonces ya calculé el número de moles finales de cada uno de los compuestos. Y entonces ahora, pues para calcular fracciones necesito el número de moles totales, entonces hago la suma. 42.4 que son del etano, 40 que son del etileno, 37.4 que son del hidrógeno, 5.2 que son del metano y 15 moles de los inertes, son 140 moles al final de la reacción. ¿Se acuerdan que los moles no se conservan? Empezamos con 100 moles de entrada y acabamos con 140 moles de salida. Si sacan la masa, si con la masa molar de cada uno de los compuestos sacan sus pesos, metimos la misma cantidad de kilogramos que las que salieron, pero en moles no sucede, no necesariamente. ¿Va? Y entonces ya, con esto de la cantidad de moles, los 140, pues puedo calcular las fracciones molares de cada uno, bueno, los porcentajes molares, que será 30.3 de etano, 28.6 de etileno, 26.7 de hidrógeno, 3.7 de metano y 10.7% de inertes. ¿Sí? Y lo último que nos pide es una cosa que se llama la selectividad. La selectividad relaciona a dos productos, ¿sí? El deseado con el indeseado en general. Entonces, en este caso nos dicen que queremos saber la selectividad entre el etileno y el metano. Entonces, eso hace que lo que queramos ver es la relación de cuántos moles de etileno se obtienen por cada cuántos moles de metano que se produce. ¿Sí? Entonces, si les dicen la selectividad de tal y tal, pues es esto, una relación entre los dos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es dividir la cantidad de moles que se produjeron de uno entre la cantidad de moles que se produjeron del otro. Y lo que nos queda, sí, dice, y la selectividad de etileno para la producción de metano. Entonces, etileno-metano. Entonces, hago esa fórmula, 40 entre 5.2, que me da 7.7 moles de etileno por cada mol de metano producido. Y entonces eso me da una proporción, ¿no? Entonces ya sé que si yo meto 100 moles, voy a obtener tantos y cuánto de etileno y metano voy a producir. ¿Dudas? ¿No? Yo sé que está un poco, que agobia un poco esto de las reacciones químicas. Lo sé. Entonces, parte así como tips generales para abordar reacciones químicas. Pues primero garanticen que la reacción química está balanceada, siempre, ¿no? Segundo, recuerden que tienen que trabajar forzosamente en moles, no pueden trabajar en masa, ¿ok? Si trabajan en masa, sale mal, porque lo que estamos haciendo en las ecuaciones, lo que estamos haciendo en las reacciones, es hacer relaciones entre moles que reaccionan o moléculas que reaccionan, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen en masa, no queda lo mismo porque pues, la masa no son moles, se relaciona a, pero no son, ¿sí? Entonces, siempre usar moles. No importa que el sistema empiece en meten 500 kilogramos de una mezcla lo tienen que pasar a moles, ¿va? Para reacción química forzosamente ten moles, si no, no va a pasar, ¿verdad? No van a obtener lo que necesitan obtener. ¿Sí? Entonces, esas dos primeritas. Y de ahí, donde sí se complica un tanto el entender qué pasa en los reactores, pues es en este tipo de frases, ¿no?
en este tipo de frases de la fracción de conversión del etano es de el rendimiento fraccionario, la relación, ¿cómo se llama? La conversión por paso. Esas se acuerdan que ayer que vimos ¿cómo se llama? La producción de amoníaco, les decía, ¿no? Que la conversión por paso en el reactor, de lo que entra al reactor a lo que sale del reactor, reacciona solo el 20%, ¿no? Pero que la conversión global del proceso era 99%, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre una conversión por paso y una conversión global, por ejemplo. La conversión global es todo el proceso, porque recuerden que ahorita estamos empezando con reacción química, entonces vamos en un solo equipo, pero luego hay que separar lo que sale de aquí y poder recircular algunas cosas para que el proceso sea eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues el lunes vamos a estar trabajando con equipos múltiples con reacción química, ¿va? Entonces, pues se complica un tanto más, obviamente. Entonces, el rendimiento global es de todo el proceso, todo. El rendimiento por paso o la conversión por paso es solo en el reactor químico, ¿va? Y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, ese es parte del día a día. Entonces, bueno, hoy no creo que me vaya a dar tiempo de hablar de mucho más. Tal vez de ver nada más un par de cositas aquí antes de irnos. Entonces, ¿se acuerdan que para los procesos sin reacción química fue muy importante los grados de libertad, ¿no? Para poder determinar si el sistema se puede resolver o no? Pues bueno, con reacción química también es importante obtener los grados de libertad, y los grados de libertad se van a tener que obtener siempre que haya una reacción química. Por ejemplo, si yo estoy viendo solo el reactor químico, pues obviamente tengo que calcular los grados de libertad en el reactor. Pero si agarro por ejemplo el proceso global, y en el proceso global está incluido un reactor dentro, tengo que tratar a todo el sistema global como que hay reacción química. Entonces se hacen grados de libertad de esa manera. Claro, si hacen grados de libertad de un destilador que va después de un reactor, lo hacen como lo hemos hecho siempre, variables desconocidas y tal, porque es un balance de materia sin reacción química en ese equipo, ¿sí? Pero si agarran el global, que incluye un reactor dentro de esa caja, es un reactor y se acabó, ¿va? Entonces, un par de cositas. Esto de ecuaciones independientes ya lo habíamos visto un tanto. Entonces, por ejemplo, ¿esas dos son ecuaciones independientes? ¿O hay alguna operación matemática que le pueda hacer a una para obtener la otra? Sí, ¿no? Puedo multiplicar la de arriba por 3, o la de abajo dividirla entre 3, y obtengo pues la misma ecuación, ¿no? Entonces no son independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas otras tres son independientes. Claro que es un poco más complejo, ¿no? Porque tenemos 3. O sea, esas tres, todas esas ecuaciones son independientes. Ahí tengo 3 ecuaciones independientes o solo 2. Entonces, si se fijan, en la primera solo hay XY, en la segunda XZ y en la tercera YZ. ¿Habrá algo que pueda hacer entre 2 de ellas para que se obtenga la tercera? La 1 y la 3 son independientes. La 1 y la 3 son independientes. No, perdón, no tiene Y. Entonces, tampoco son independientes, porque la 3, que es 4y más z, sale de multiplicar la primera por 2, entonces 2x más 2y es igual a 8, y restarle la segunda, ¿no? Que sería 2x menos z. Entonces si hago eso, obtengo 4y más z, que es igual a 6. Entonces no son independientes. Entonces lo mismo pasa, como habíamos visto en balance de materia sin reacción química, lo mismo pasa con ecuaciones lineales, que hay que ver cuáles son independientes, y también pasa con reacciones químicas, ¿ok? Entonces, reacciones químicas, ahorita no vamos a ver un ejemplo de reacciones químicas anidadas, pero luego lo veremos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con ecuaciones con especies independientes? ¿Okay? Entonces dicen, cuando dos especies moleculares guardan la misma proporción entre sí, siempre que aparecen en un proceso y esta proporción se incorpora al marcador del diagrama de flujo, los balances de esas especies no serán ecuaciones independientes, porque están anexos, ¿no? En forma similar, si dos especies atómicas se encuentran en la misma proporción siempre que aparecen en un proceso, los balances de esas especies no serán ecuaciones independientes. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en este proceso, el oxígeno y el nitrógeno son independientes entre sí. Entonces, si se fijan, aquí el oxígeno y el nitrógeno, tanto en la entrada como en la salida, guardan una proporción, ¿no? Que es
que 3.76 moles de oxígeno, o sea, si multiplicamos el número de moles de oxígeno por 3.76, obtenemos el número de moles de nitrógeno, ¿no? Entonces no son independientes el oxígeno y el nitrógeno. Y por eso es que muchas veces los consideramos pues como aire a los dos juntos. Si es que no reaccionan como tal, ninguno de ellos dos, ni el nitrógeno ni el oxígeno, pues entonces van a guardar la misma proporción todo el tiempo. Y si guardan la misma proporción, pues es como que si fueran un solo componente, ¿no? Y los puedo tratar como aire. Por ejemplo, en una reacción que se requiere oxígeno, sí son independientes, ¿no? Porque el oxígeno va a reaccionar y el nitrógeno no. Entonces perderían esa proporción que tienen ahí. Pero en procesos como los que hemos visto de humidificación, por ejemplo, o de absorción de agua, pues ahí sí, el nitrógeno, ni el oxígeno ni el nitrógeno reaccionan, mantienen la misma proporción todo el tiempo y no son independientes, ¿no? Ajá. Ese sí es independiente. Sí, ese sí va a reaccionar, ¿no? Bueno, en este caso se va a separar, ¿no? Es una separación en este caso, ¿no? ¿Sí? Estamos pasando del líquido a vapor, ¿no? Entonces estamos separando una fracción del tetracloruro de carbono. Ok, entonces bueno, hasta ahí le dejamos por hoy. Mañana, pues bueno, mañana hay examen como siempre.